Hola Franco, mi nombre es Alejandra y estoy grabando este video para ayudarte en el ejercicio del estudio de la continuidad de una función que te dio tu profe. Bueno, vamos a repasar las condiciones que tiene que cumplir una función para ser continua. La tenemos que analizar en un punto, siempre tenemos que analizar la función en un punto. En este caso, a modo general ponemos en x igual a, pero sabemos que puede ser cualquier valor. Entonces, las tres condiciones que se tienen que cumplir son: la primera es que la función en este punto esté definida, que exista, ¿no? La segunda condición es que el límite, cuando x tiende a ese punto de la función, exista. Pero los límites tienen que ser los mismos de los dos lados. Quiere decir, cuando yo me acerco al punto por la derecha y cuando me acerco al punto por la izquierda. La tercera condición es que estas dos primeras condiciones sean iguales. Quiere decir que el límite es cuando x tiende a ese número de la función sea igual a la función evaluada en ese punto. Bueno, mira, yo hice acá un dibujo. La vamos a evaluar en x igual a, como dijimos, a modo de ejemplo, a modo general. Y acá lo dibujé en modo medio infantil, pero para entender bien el concepto de lo que es acercarse a la función por la derecha y por la izquierda cuando aplicamos el límite. Bueno, vamos a ver primero si se cumplen las condiciones que dijimos anteriormente. Tenemos un punto A y vemos que la función existe en ese punto, que tenemos una imagen. ¿Sí? En este punto, el punto existe. Bien, ahora vamos a ver los límites. Cuando yo me acerco por la derecha al punto y cuando me acerco por la izquierda al punto, para que exista el límite tiene que tener el mismo valor. Y vos fíjate, el autito este se acerca a este punto y el autito por la izquierda también se va a acercar al mismo punto. A medida que se vayan acercando van a coincidir en este punto. Cuanto más cerquita estén del punto, más van a estar van a tener el mismo valor que tiene la función en ese punto. ¿Sí? Como van a chocar, van a tener la misma altura. Esa altura es esta en este caso, ¿no? Es el valor de y en este caso. Vos fíjate que si vemos el límite cuando x tiende a, quiere decir que cuando me voy acercando, ¿sí? Al punto, la función tiene el mismo valor que la función evaluada en ese punto. ¿Sí? Cuando esto pasa, quiere decir que la función es continua en este punto A. ¿Sí? Bueno, pero no siempre pasa eso. A veces puede pasar, como grafica acá en el segundo ejemplo, que tenemos el punto, pero ¿qué pasa? Vemos que acá hay un hueco. Quiere decir que la función en este punto no existe. No tenemos un valor para ahí. Entonces la función no existe. Pero mira lo que pasa con los autitos. Se van acercando por un lado y se van acercando por el otro y va a llegar un momento que van a coincidir. ¿Qué quiere decir? Que van a tener la misma altura y esto me está diciendo de que el límite existe, porque si me acerco por un lado y me acerco por el otro y tengo el mismo valor, quiere decir que la función, a pesar de que no esté definida, existe el límite. Cuando pasa esto, la función es discontinua evitable. ¿Por qué evitable? Porque si yo relleno este puntito y ya tengo una imagen para f de a, o sea, para la función evaluada en ese punto, voy a tener la continuidad. Quiere decir que yo puedo hacer algo para que evitar esa discontinuidad. Pero vamos a ver otro caso también que se puede dar, que fíjate, yo me fijo, la función en este punto existe, en f de a. Tengo una función a trozos acá. En f de a la función existe. Pero ¿qué pasa con los límites? Los autitos se van acercando al punto, pero no coincide, no tienen la misma altura. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite no existe. Entonces no se cumplen las tres condiciones. Se cumple la primera, que está definida, pero no se cumple la segunda, no existe el límite. Entonces la función es discontinua de salto finito. ¿Por qué de salto finito? Porque ahí hay una distancia, no es infinito, digamos, ¿no? O sea, la distancia es poca. Sería también finito si estuviera acá, si estuviera a una mayor distancia o si estuviera acá.
sería de salto finito porque no se va al infinito, digamos, ¿sí? O sea, es menor que infinito. Y ahora vamos a ver, hablando de infinito, la posibilidad, ¿no?, que se dé eso. Nos fijamos. Tenemos el punto A y vemos que la función no existe, no está definida en A, porque tenemos una asíntota. El autito se va a acercar por la derecha y se va a ir a más infinito. Esto es lo que decíamos recién, ¿sí? O sea, se va a ir cada vez más para arriba. Cuanto más se acerque, más al infinito se va a ir. Y lo mismo cuando se acerca por la izquierda, solo que va a ir a menos infinito, ¿sí? Entonces, la función no está definida y el límite no existe, o sea que no se cumple ninguna de las dos condiciones. Entonces la función en este punto es discontinua, se dice de salto infinito. Y la última que te quiero mostrar, que tenemos también que a veces tenemos que evaluar la función en dos puntos. En este caso, no sé si lo vemos bien, la evaluamos en A y la evaluamos en B, en otro punto. ¿Sí? Cuando tengo dos puntos, entonces pueden pasar cosas diferentes. Entonces analizamos punto por punto. Cuando se acerca a A por la derecha y A por la izquierda, vemos que se va a más infinito y a menos infinito. En esta situación, el límite no existe, ¿sí? Y tampoco existe la función, como vimos en el caso anterior. Se repite, entonces la función es discontinua en este punto de salto infinito. Pero cuando analizamos el otro punto, vemos que los autitos cuando se van acercando al punto van a coincidir, ¿no es cierto? Coinciden, y que la función en ese punto que los autitos van a chocar o van a tener la misma altura también existe. Entonces, la función está definida, existe el límite y el límite es igual al valor de la función en ese punto, entonces la función va a ser continua en x igual a b. Bueno, ahora, en base a lo que vimos, vamos a analizar una función que es similar a la que te dio tu profe. Vamos a ver si la función que nos da es continua. Y si no es continua, la profe nos pide que digamos qué tipo de discontinuidad tiene, que analicemos la discontinuidad y de que digamos qué tipo de discontinuidad tiene. Por eso es que veamos los casos anteriores, para saber en qué caso estamos. Entonces, nos recordamos que para que una función sea continua en un punto, tiene que estar definida en ese punto y los límites tienen que ser por derecha y por izquierda, tienen que ser iguales. Y el resultado que tengamos del límite tiene que ser igual al resultado que tengamos cuando evaluamos la función en ese punto. Pero acá no nos da un punto, dice que tenemos que encontrar los puntos. Y como tenemos una función racional, ¿sí? O sea, hay una fracción, sabemos que la fracción no la podemos dividir por cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a buscar qué valores hacen cero el denominador. En realidad lo que estamos buscando es el dominio, ¿sí? O sea, para qué puntos de los reales existe la raíz y la función y para cuáles no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el dominio, o sea, qué valores hacen cero el denominador. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar el denominador a cero, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, acá yo igualé el denominador a cero. Hago los pasos como una ecuación y obtengo dos puntos, ¿sí? El x más 2 y el x menos 2. Estos van a ser los puntos que yo tengo que analizar para ver la continuidad de mi función, ¿sí? Yo ya sé que en estos puntos, que son los puntos de discontinuidad, mi función no va a existir. Podría tranquilamente decir, bueno, ya está, la función no es continua, es discontinua. Pero la profe me pidió que analizara esa discontinuidad, que la clasifique. Entonces yo, para saber qué tipo de discontinuidad es, tengo que seguir analizándola. Entonces yo ya sé que no está definida, pero lo tengo que dejar escrito. Primero voy a fijarme cuando la función está evaluada en 2 y veo si cumple la primera condición. Ya sé que no la va a cumplir porque lo vi acá cuando
igualé a 0 el denominador, pero de todas maneras lo tengo que dejar registrado. Entonces pongo la función evaluada en el punto de discontinuidad, en este caso el 2, reemplazo donde tengo x, pongo el 2, y me dio una indeterminación, 4 sobre 0, porque yo ya sé que mi función no existe. Entonces, por lo tanto, f de 2, o sea, la función evaluada en ese punto, no está definida. Pero yo tengo que resolver esta indeterminación aplicando límites. Y para aplicar límites tenemos que primero factorizar, si es necesario, y después tenemos que simplificar, que es lo que vamos a hacer en el paso que sigue. Bueno, entonces primero aplico el límite de la función, pongo límite cuando x tiende a 2 de la función y la evalúo en ese punto donde está x, pongo 2. Obtengo el mismo resultado que el anterior. Es una indeterminación. Entonces lo que tenemos que hacer, como decíamos recién, es primero factorizar para resolver esta indeterminación. Entonces, el numerador me queda igual, ¿sí? Porque ya está factorizado. Pero el denominador, si miras bien, tengo acá una diferencia de cuadrados, porque el primero está elevado al cuadrado y el segundo es un 2 al cuadrado. Entonces es suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Entonces lo factorizo y me queda x más 2 por x menos 2. Esto que hace, me permite simplificar el numerador, que tengo x más 2, con el denominador. Yo lo tengo hecho para hacer más corto el video ya, ¿sí? Entonces, rearmo mi función y me va a quedar límite cuando x tiende a 2 de 1, porque en el denominador me quedó 1, en el numerador, perdón, me quedó 1, y x menos 2 en el denominador. Entonces ahora sí, aplico ya el límite y me queda 1, donde está la x pongo el 2, me queda 2 menos 2, 0. Me vuelve a quedar en una indeterminación. Bueno, esta indeterminación solamente la resolvemos aplicando los límites laterales. Yo tengo que ver qué pasa con la función cuando me acerco a 2 por la derecha y cuando me acerco a 2 por la izquierda. Entonces lo que yo te sugiero es hacer una tabla de valores para analizar qué pasa en cada caso, ¿no? Acá ya tengo hecha la tabla de valores. Tengo mi función. Entonces evalúo lo que pasa con la x cuando tiende a 2 por la izquierda y lo que pasa con la x cuando tiende a 2 por la derecha. Me hago una tablita, me pongo la función y evalúo cada punto. Voy dando valores cada vez más cerca al 2 por la izquierda, en este caso, ¿sí? Entonces, le doy valores 1.9, cada vez más cerquita, 1.99, 1.999, 1.9999. Y fíjate los resultados que obtuve. Menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000. Cuanto más me acerco al 2, ¿sí? Por la izquierda, en este caso, mi función se va a menos infinito, ¿sí? O sea, va tomando números cada vez más grandes negativos, ¿sí? Y cuando me acerco al 2 por la derecha, mira, hago la tabla de valores y le doy valores cercanos al 2. 201, 20001, 20001, cada vez más cerquita del 2, ¿sí? Pero por la derecha, ¿sí? Me voy acercando al 2, como el autito que decíamos al principio, me voy acercando. Y cada vez tengo valores más grandes, más grandes, más grandes, al contrario del anterior. Entonces mi función acá se está yendo al más infinito. Como estos dos límites no son iguales, mi función no tiene límite en este punto que estamos analizando, en el 2. No existe el límite. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de mi función es más infinito. Y el límite cuando x tiende a menos 2 de mi función es menos infinito. Como el límite cuando va por la derecha es diferente al límite cuando va por la izquierda de la función, quiere decir que no existe el límite. Analizamos ahora la función evaluada en x igual a menos 2, que fue el otro valor que encontramos al principio. Bueno, ya lo evaluamos en la función que obtuvimos después de factorizar. Bueno, lo tengo hecho obviamente para ahorrar tiempo. Y mira, f de menos 2
reemplazo en mi función y obtengo el valor de menos un cuarto. Por lo tanto, está definida en f menos 2. Ahora me voy a fijar los límites. El límite cuando x tiende a menos 2 de mi función, reemplazo donde está la x por menos 2 y obtengo menos un cuarto. Me fijo ahora si los límites laterales al menos 2 son iguales, porque era la función, la condición que tenía que cumplir, ¿verdad? Entonces hice el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha y el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Y acá hice una tablita en los cálculos auxiliares, ¿no? Dándole valor, tenemos el menos 2 acercándome por la derecha y por la izquierda de mi función. Y fíjate, le doy valores muy cercanos al menos 2 por la izquierda y mi función se va acercando cada vez más al valor menos un cuarto. ¿Sí? Vos fíjate, según los decimales, cada vez más cerquita de menos 0.25, que sería menos un cuarto. Y cuando le doy valores cercanos a menos 2 por la derecha, cuanto más cerquita estoy del menos 2, obtengo valores más cercanos a menos 0,25, ¿sí? Es decir, a menos un cuarto. Entonces, como este límite es igual a este límite, es decir, que los autitos chocaron, están a la misma altura, quiere decir que mi función, los límites son iguales, la función evaluada en menos 2 es menos un cuarto. Los límites me dieron el mismo valor, quiere decir que mi función es continua en este punto x menos 2. Y te quiero mostrar, al principio te había mostrado la función que se podía dar cuando la evaluamos en dos puntos. Y es este el caso. Este es el gráfico de esta función que evaluamos recién. Cuando me fui acercando al primer punto, que era 2, por derecha y por izquierda, mi autito se iba al infinito y al menos infinito. O sea que la función era de salto infinito. Pero en este caso, cuando analizo el punto B, cuanto más me acerco al punto B, ¿sí? Los autitos están a la misma altura, es decir, que el límite coincide y la función existe. Tengo ahí un valor para la función en este punto B, que en este caso era el menos 2. Entonces, en este punto la función está definida. Bueno, Franco, el otro ejercicio que tenías que hacer en el denominador había solamente un solo valor, así que tenés que seguir los mismos pasos que hicimos en este video, pero solamente analizando un punto. Espero que te haya servido y bueno, cualquier cosa estoy acá para despejar tus dudas. Gracias.